Antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal para mantenerte al día con nuestro contenido más reciente y atractivo. La lluvia golpeaba los cristales del juzgado como si el cielo quisiera vertir lo que estaba a punto de pasar. Cada gota marcaba el mismo ritmo que el corazón de Grace Whitmore, quien llevaba 7 meses viviendo con un dolor que no dejaba de arder. Estaba sentada dentro de su Honda Civic, con las manos apoyadas en el volante, observando el cielo gris de febrero que reflejaba perfectamente el peso que cargaba desde el día en que su mundo se derrumbó. 7 meses, susurró para sí misma. 7 meses desde que entró a la oficina de su esposo, Elliot, y lo vio riéndose con Ivy Rowland en una videollamada. Una risa íntima, cómoda, peligrosa. No fue solo la risa. Fue la mancha de labial en el cuello de su camisa, los recibos de hotel escondidos entre papeles, las excusas frías, los eventos donde Ivy aparecía cada vez más cerca de él, demasiado cerca como para ser coincidencia. Elliot, su esposo por 9 años, la miró directo a los ojos y le dijo: «Estás imaginando cosas, Grace. Siempre haces eso». Pero Grace no imaginaba nada. Lo sabía, lo sentía, y ya no estaba dispuesta a seguir siendo la mujer ingenua que organizaba su vida, mientras se creía el rey de un imperio construido a costa de su amor. El edificio del juzgado parecía tan viejo como las promesas rotas que albergaba. Pero ese día sería distinto. Esa mañana, Grace no era la esposa dócil que Elliot había moldeado. Era una mujer despierta. Su celular vibró. Un mensaje de Lauren Mayor, su abogada. «Lista cuando tú lo estés. Que te subestimen. Eso es parte del plan». Grace sonrió, por primera vez en semanas. Lauren había sido un regalo de su hermana, Nora. Ella fue quien abrió los ojos, quien la empujó a pelear por lo que merecía. Abrió la puerta del coche y salió. Su abrigo negro ondeaba con el viento. Los tacones no eran altos ni llamativos, pero cada paso sonaba firme, decidido. Caminó entre los pasillos de mármol del juzgado, rodeada de voces bajas y miradas ajenas. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro no mostraba nada. Había practicado ese momento frente al espejo, imaginando una y otra vez lo que vería, lo que sentiría, lo que tenía que resistir. Y entonces los vio. Elliot, junto a Ivy, justo afuera del área de tribunales. Él seguía usando ese traje gris oscuro que ella misma le había comprado para su aniversario. Su cabello plateado, perfectamente peinado. A Ivy, por su parte, parecía salida de una revista. Cabello rubio en ondas, un vestido burdeos que valía más que la renta de mucha gente, y esa sonrisa falsa que Grace conocía demasiado bien por las noches sin sueño revisando Instagram. Pero lo que realmente la quebró por dentro fue la manera en que a Ivy tocaba el brazo de Elliot, el gesto de propiedad, la inclinación de su cabeza al reírse de lo que él susurraba. No estaban en una fiesta. Estaban en el lugar donde su matrimonio iba a morir oficialmente. Elliot fue el primero en notar su presencia. Su expresión cambió de arrogancia a algo más frío, calculador. Le dijo algo a Ivy, quien volteó a verla sin un solo rastro de culpa, como si no hubiera destruido nada, como si Grace no importara. Grace siguió caminando, no desvió la mirada, no aceleró el paso. Cada paso era un golpe seco sobre el mármol, una declaración. «Grace», dijo Elliot con esa voz amable que usaba cuando quería parecer razonable frente a los demás. Ella se detuvo. Lo miró como se mira a un recuerdo lejano. «Te ves cansada», soltó él, con esa pequeña sonrisa burlona, como si todavía tuviera poder, como si pudiera aplastarla con palabras. Pero esta vez, ella no se encogió. «Los procesos de divorcio pueden ser agotadores», respondió Grace, «pero tú lo sabes mejor que nadie». Vio cómo Ivy apretaba el brazo de Elliot. Vio la molestia en su cara. Bien, que se incomode, que se pregunte qué tanto sabe Grace. ¿Qué tanto está dispuesta a decir? Elliot recuperó la compostura. «Esperemos que esto se resuelva rápido, por el bien de todos». Ella asintió una vez y siguió su camino hacia la sala. Detrás de ella, escuchó a Ivy susurrar: «¿Siempre es así de fría?» Elliot contestó sin dudar: «Siempre ha sido dramática. Ya verás». Grace sonrió al empujar la puerta. Si pensaban que eso era frialdad, no tenían idea de lo que un invierno real se sentía. Porque ese día, Grace Whitmore estaba lista para mostrarles que tan poderosa puede ser una tormenta silenciosa. Grace eligió un asiento en la tercera fila de la sala, lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra, pero no tan cerca como para ser el centro de atención.
Desde ahí podía ver todo sin ser vista. Lauren ya estaba sentada en la mesa del demandante, su cabello rojizo recogido en un chongo apretado que gritaba seriedad. A sus 36 años, Lauren Mayor había construido una reputación que provocaba escalofríos en otros abogados de divorcio en todo Charlotte. No solo ganaba casos, los desarmaba pieza por pieza, con una sonrisa tranquila que intimidaba más que cualquier grito. Grace observó cómo entraba el equipo legal de Elliot. Al frente iba Richard Blackstone, con su bigote plateado y trajes caros. Años atrás, ese hombre la había hecho sentirse pequeña en cada evento a que asistían juntos. Una vez, en una subasta de caridad, incluso le dijo que debía sentirse afortunada de haberse casado hacia arriba y que lo más prudente era que recordara su lugar. Hoy iba a ver exactamente cuál era ese lugar, y no le iba a gustar. Elliot y Ivy entraron juntos, como si no estuvieran en medio de un desastre legal. Ivy había cambiado su vestido por uno azul marino, más recatado, pero aún no suficientemente escotado como para atraer miradas. Todo estaba calculado. Ella sabía lo que hacía. Y Elliot, como siempre, también estaba interpretando su papel. Caminaba con una expresión de preocupación en el rostro, guiando a Ivy con cuidado hasta su asiento, arreglándose la corbata con un aire protector que no engañaba a Grace. Lo conocía demasiado bien. Todo era actuación. Lauren le hizo una leve señal a Grace. Una inclinación casi invisible de cabeza. Era la señal. Todo estaba listo. La jueza Harrison entró. Era una mujer de unos 60 años, de rostro firme y reputación temida. No toleraba juegos en su sala. «Tomen asiento», dijo con voz seca. El silencio se apoderó del lugar. Grace sintió un leve temblor en las manos mientras entrelazaba los dedos sobre su regazo. 3 meses atrás, había estado en la oficina de Lauren, convencida de que no tenía nada. Ni carrera, ni ingresos, ni pruebas de su valor. Lauren, con su tono calmado, le había preguntado: «Cuéntame sobre los primeros años. Antes del dinero, antes de las propiedades. ¿Qué hacías tú cuando apenas comenzaba?» Y Grace había recordado. Las noches de desvelo ayudándole con propuestas para inversores. Las cenas en su casa que terminaron en contratos millonarios. La idea de construir viviendas sustentables, que ella misma había sugerido y que terminó convirtiéndose en el emblema de la compañía. Y, sobre todo, recordó los correos electrónicos. Cientos de mensajes donde Elliot le agradecía, le pedía consejo y la reconocía frente a sus socios. Lauren había sonreído con una satisfacción contenida. «Guardaste todo». Y sí, lo había hecho. La voz de Elliot la regresó al presente. «Su señoría», dijo Richard, poniéndose de pie con una teatralidad que no impresionó a nadie, «mi cliente está dispuesto a ofrecer un acuerdo generoso, el 20% de los bienes matrimoniales, más pensión por 2 años. Creemos que es más que justo, considerándola. Señor Whitmore, según estos documentos bancarios, usted transfirió $2.3 millones a varias cuentas después de su separación. ¿Puede explicar estas transacciones?» Elliot se levantó, componiéndose como si estuviera en una junta con inversionistas. «Su señoría, fueron inversiones legítimas, oportunidades que requerían rapidez. Inversiones en compañías a nombre de la señorita Rowland». Intervino Lauren con tono casi casual. El silencio que siguió fue absoluto. Ivy lo miró como si le hubieran vaciado un balde de agua helada en el alma. «Eso no». Elliot tartamudeó. «La señorita Rowland es emprendedora. Invertí en nuevos negocios». «¿Cómo Ivy Seden?», preguntó Lauren. «La marca de estilo de vida registrada 6 semanas después de la separación, o el blog de viajes de lujo que recibió $500,000 desde su cuenta personal». Grace tuvo que contener una sonrisa. Lauren había sido más meticulosa de lo que ella había imaginado. Cada paso de Elliot estaba documentado, cada mentira envuelta en pruebas. Pero lo más dulce fue ver el rostro de Ivy romperse. Ese mismo rostro que durante meses aparecía en sus redes, sonriente, perfecta, inalcanzable. «Elliot», susurró Ivy con la voz quebrada. «Me dijiste que eran préstamos. Dijiste que...» «No ahora, Ivy», murmuró el entre dientes, su máscara empezando a desmoronarse. La jueza entrecerró los ojos. «Señorita Rowland, está diciendo que desconocía el origen del dinero usado para sus empresas». Ivy parecía una presa atrapada. Sus ojos iban del juez a Elliot, a Grace, de vuelta a Elliot. «Discutimos oportunidades de inversión. Yo asumí que era,
separado del divorcio. Sin embargo, aceptó más de $800,000 de un hombre en proceso de divorcio, dijo Lauren, firme pero serena. La sala observaba con morbo y sorpresa. A Ivy, que antes era imagen de perfección, ahora parecía una mujer engañada, usada, confundida. Elliot trató de recuperar el control. Mis inversiones no tienen nada que ver con los bienes matrimoniales. Tengo derecho a ocultar propiedades canalizándolas por medio de la empresa de su pareja, cortó Lauren con precisión. Porque eso es lo que muestran los registros. Richard se puso de pie, nervioso. Objeción. La señorita mayor está haciendo acusaciones infundadas sobre la integridad comercial de mi cliente. ¿Infundadas?, preguntó la jueza mientras examinaba los documentos. Estos registros bancarios son claros en cuanto a fechas y destinatarios. En el corazón de Grace, algo empezó a cambiar. No era euforia, no era venganza, era certeza. Durante meses, había dudado de su intuición. Pensó que estaba exagerando, que quizás sí estaba loca, como Elliot le decía. Pero no, estuvo en lo correcto desde el principio. Elliot no solo había sido infiel emocionalmente, también había sido estratégico. Cada paso, cada mentira, había sido un movimiento calculado para proteger su dinero antes del divorcio. «Su señoría», intentó Elliot una vez más. Su voz había perdido firmeza, reemplazada por un tono suplicante. Grace nunca mostró interés por los negocios. Siempre prefirió las cosas domésticas. Esa frase le dolió, no por lo que decía, sino por lo que significaba. Años de ser reducida, de ser ignorada, de ser tratada como una sombra útil. Lauren sonrió con esa calma que tanto incomodaba a los demás. «Cosas domésticas», repitió, como la investigación de mercado que realizó para el proyecto de viviendas sustentables, la que fue publicada en Architectural Digest y generó 15 millones en nuevos contratos. Elliot apretó la mandíbula. Había olvidado ese artículo. Había olvidado que Grace, una vez, se desveló investigando tendencias ecológicas, presentándole un análisis completo que definió el futuro de su empresa. ¿O se refiere a su participación en programas comunitarios?, continuó Lauren. Aquellos que establecieron relaciones con funcionarios locales y facilitaron los permisos de desarrollo en Riverside. Cada palabra era una piedra cayendo sobre el castillo de mentiras de Elliot. Grace lo miró sin temor. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Sentía poder. La jueza Harrison cerró el expediente con fuerza. «Señor Whitmore, esta audiencia continuará la próxima semana. Durante ese tiempo, usted deberá presentar un informe completo de todas sus transacciones financieras desde la separación». «Todas. ¿Me queda claro?» Elliot solo pudo asentir. La jueza golpeó la mesa con su mazo. «Nos vemos el próximo viernes». Mientras todos se levantaban, Grace se quedó sentada, respirando hondo, viendo cómo Elliot susurraba de manera frenética a su abogado. Había algo nuevo en su rostro, miedo. Y por primera vez en meses, Grace se permitió sentir esperanza. A la mañana siguiente, Grace despertó antes de que sonara la alarma. Había dormido poco, pero por primera vez no se sentía vencida. Había algo distinto en su pecho, como si por fin pudiera respirar sin que le doliera. Bajó las escaleras con el café caliente en la mano, todavía con la carpeta de documentos sobre la mesa. Releyó algunas notas de Lauren, repasando en silencio cada movimiento que Elliot había hecho para esconder dinero, borrar rastros, desaparecer pruebas. Pero él no contaba con Ivy. El miércoles siguiente, su hermana Nora la llamó temprano, con la voz cargada de emoción contenida. «Grace, tienes que ver esto. Es sobre Ivy. Acaba de publicar algo en Instagram». Grace abrió la app con manos temblorosas. El perfil de Ivy, normalmente lleno de fotos perfectamente editadas, viajes de lujo y productos patrocinados, ahora mostraba solo una imagen negra con texto blanco en el centro. A veces, la verdad duele más que la mentira. Reevaluando todo. Autenticidad. Crecimiento. El post llevaba apenas una hora, pero ya tenía cientos de comentarios. Grace los leyó en silencio. «¿Qué pasó? ¿Estás bien? Esto no suena a ti». Problemas con Elliot. Grace dejó el teléfono a un lado, sintiendo que algo se estaba moviendo. Recordó el rostro de Ivy en el juzgado, la expresión de sorpresa cuando escuchó sobre las transferencias, el desconcierto genuino en su voz. Esa no era la cara de una cómplice, era la de una mujer traicionada.
por la misma persona que había engañado a Grace. Esa tarde, mientras revisaba documentos en la oficina de Lauren, su abogada recibió una llamada que cambió todo. Lauren respondió con tono neutral, como siempre, pero su expresión se transformó poco a poco. Primero sorpresa, luego interés, y al final una sonrisa muy parecida a una victoria anticipada. Sí, puedo reunirme contigo. Mañana, 2 p.m, en mi oficina. Grace levantó la mirada. ¿Quién era? Lauren cerró su laptop con una calma cargada de intención. Ivy Rowland. ¿Quiere hablar? Al día siguiente, Grace esperó en una pequeña sala contigua a la oficina de Lauren. Podía ver a través del vidrio esmerilado la silueta de Ivy caminando de un lado a otro, nerviosa, tocándose el cabello, con los brazos cruzados. Ya no era la influencer segura de sí misma, vestida de diseñador, brillando para las cámaras. Era una mujer rota, asustada, buscando redención. 1 hora después, Lauren entró a la sala. Su rostro era neutral, pero sus ojos tenían ese brillo que Grace ya reconocía. ¿Y bien? Lo sabe todo, dijo Lauren con tono firme. Y está dispuesta a hablar. Descubrió correos en la laptop de Elliot. A otras mujeres. Muchas. Lauren se acercó, su voz más suave. También quiere entregarnos acceso completo a la laptop de Elliot. Ahí tiene los registros reales. No los maquillados. Cada centavo, cada movimiento, cada engaño. Grace se levantó y caminó hacia la ventana. Desde ahí, podía ver la ciudad extendiéndose frente a ella. En algún punto de esas calles, Elliot debía estar, creyéndose aún intocable, confiado en su control, pensando que todo era un juego que él sabía ganar. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó sin apartar la vista del horizonte. Ahora, dijo Lauren con voz grave, tenemos suficiente para enterrarlo. No solo en el tribunal de divorcio, sino también en uno penal. La pregunta es, ¿qué tan lejos quieres llegar? Grace pensó en los años desperdiciados, las noches en vela, los días enteros justificando sus ausencias y soportando su arrogancia. Pensó en la mujer que había sido antes de Elliot, valiente, inteligente, con sueños, y pensó en la mujer que estaba emergiendo ahora, fuerte, clara, determinada. Quiero justicia, dijo con firmeza. ¿De verdad? ¿Para mí? ¿Para Ivy? ¿Para todas las que él ha manipulado? Lauren asintió. Entonces prepárate, porque cuando Elliot se entere de que a Ivy lo traicionó, va a pelear sucio. Hombres como él siempre lo hacen. Como si el universo le diera la razón, el celular de Grace vibró. Número bloqueado. Mensaje corto, pero inconfundible en estilo. Sea lo que sea que creas saber, estás equivocada. Te voy a destruir antes de que me quites lo que es mío. Grace le mostró el mensaje a Lauren. Ella lo fotografió y lo añadió al expediente. Amenazas, murmuró. ¡Qué predecible! Grace borró el mensaje. Miró de nuevo hacia la ciudad. Que grite, que amenace, que tiemble. Porque ahora, Grace Whitmore ya no estaba sola. Y lo más importante de todo, por fin sabía que nunca había sido ella el problema. Siempre había sido él. Grace supo que Elliot se estaba desmoronando incluso antes de verlo. Las señales eran claras. Faltas a reuniones de negocio que se publicaban en el diario local, mensajes de voz furiosos que dejaba en el teléfono de Nora cuando ya no podía contactarla directamente, y lo más revelador, sus redes sociales habían quedado completamente en silencio. Elliot Whitmore había construido su imperio sobre imagen, y cuando esa imagen se rompió, todo lo demás empezó a caerse con ella. La segunda audiencia estaba programada para el viernes por la mañana. Grace llegó temprano. Ocupó su asiento habitual en la tercera fila. Esta vez, no sentía el mismo temblor en las manos que la primera vez. Estaban firmes, seguras. Abrió la carpeta que Lauren le había preparado con todo el nuevo material. Ahí estaban las grabaciones que Ivy había entregado, guardadas en un pequeño dispositivo de audio. Eran 3 conversaciones. En la primera, Elliot hablaba con Richard sobre cómo ocultar activos, evadir impuestos y mover propiedades sin dejar rastros. En la segunda, le explicaba a Ivy cómo debía responder si alguien le preguntaba por su relación. Y en la tercera, lo más doloroso de todo, su estrategia para manipular a Grace durante el proceso de divorcio. Si le damos lo suficiente para que sienta que ganó algo pequeño, lo va a aceptar y desaparecer. Grace nunca ha tenido el valor para pelear por algo real. Cuando Grace escuchó esa grabación días antes,
Supo que algo dentro de ella se había roto del todo. No por las palabras crueles, sino por lo equivocado que estaba. Elliot ya no la conocía. Tal vez nunca lo hizo. La puerta del tribunal se abrió y todos voltearon. No fue el Elliot seguro, carismático, impecable que todos recordaban. Era otro hombre, desgastado. Su traje costoso arrugado, su cabello desordenado, su mirada llena de algo que rozaba el miedo. Detrás de él, Richard caminaba con una expresión tensa, como si supiera que iba rumbo a una ejecución. Pero lo que más impactó no fue cómo entró Elliot. Fue quien no entró con él. A Ivy. ¿Dónde está su novia?, murmuró Nora, sentada junto a Grace. Grace casi sonrió. En un lugar seguro. Lauren había organizado todo. Ivy estaba alojada en un hotel fuera de Charlotte, bajo un nombre falso. Desde la última audiencia, había recibido llamadas y mensajes de Elliot cada vez más intensos. Al principio, súplicas. Luego, amenazas. Y finalmente, silencio. La jueza Harrison entró con su porte imponente. Señor Blackstone, dijo con frialdad, espero que haya tenido tiempo suficiente para preparar los documentos financieros solicitados. Richard se levantó, tragando saliva. Su señoría, mi cliente mantiene que las acusaciones en su contra están exageradas. La jueza lo interrumpió. Le pedí documentos financieros, no comentarios editoriales. ¿Tienen lo solicitado o no? Richard dudó. Tenemos documentación parcial. Algunos registros fueron comprometidos. Grace sintió como la energía de Lauren, sentada junto a ella, se volvía tensa pero confiada. Lo habían anticipado. Sabían que ese momento llegaría. El instante en que las mentiras de Elliot ya no podrían sostenerse. ¿Comprometidos cómo?, preguntó la jueza. Elliot se puso de pie, empujando ligeramente a Richard a un lado. Mi exesposa y su abogada han estado colaborando con una mujer que tiene razones personales para inventar todo esto. Ivy Rowland está inestable, es vengativa, está manipulando la evidencia para... Señor Whitmore, lo detuvo la jueza con voz cortante. Su abogado hablará por usted. Pero Elliot ya no obedecía. La compostura que tanto le costaba mantener se resquebrajaba. Esto es una trampa, gritó. Grace siempre ha sido celosa, manipuladora. Está usando a esa chica para destruirme porque no soporta que yo haya encontrado a alguien mejor. El silencio fue absoluto. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, llenas de veneno. Grace sintió el aguijón de su crueldad, pero no la traspasó. Ya no. Estaba blindada. Lauren ni se inmutó. Grabada por la señorita Rowland, en su casa, usando su teléfono, durante una conversación en la que ella participaba. Carolina del Norte es un estado de consentimiento unilateral, señor Whitmore. La jueza revisó la transcripción. Luego, levantó la mirada. Señor Whitmore, esta grabación sugiere que usted ha estado ocultando bienes de forma deliberada, mientras planeaba darle a su esposa lo mínimo posible. ¿Tiene alguna explicación para esta estrategia? Elliot buscó a Richard, desesperado, pero su abogado ni siquiera levantó la vista. Y entonces se quebró. Ella no merece nada, gritó, golpeando la mesa. Yo lo construí todo mientras ella jugaba a la casita. Yo gané el dinero. Yo tomé los riesgos. Grace solo era un adorno. La sala entera se quedó helada. Grace sintió algo en su interior cambiar. No era tristeza, era claridad. Esa frase, solo un adorno, resumía cada mirada, cada desprecio, cada vez que él la hizo sentir invisible. Pero ya no más. La jueza golpeó con fuerza el mazo. Suficiente. Señor Whitmore, queda en desacato de la corte. Oficiales, acompáñenlo afuera. Mientras lo escoltaban, Elliot se volvió hacia ella. Su rostro ya no tenía rabia. Tenía súplica. Grace. Pero ella lo miró como quien ve a un extraño gritándole en la calle. Sin miedo. Sin odio. Solo con una piedad lejana, vacía. Elliot gritó su nombre una vez más. Pero ella ya no lo escuchaba, porque en su mundo, él ya no tenía voz. Y en ese momento, Elliot Whitmore supo lo que Grace ya había aprendido, que a veces, lo más devastador que puedes hacerle a quien te hirió, es dejar de importarles. El silencio en la sala fue distinto después de que se llevaron a Elliot, más limpio, como si su presencia tóxica hubiera sido arrancada del aire. Grace se quedó sentada, sin moverse, mientras la jueza Harrison repasaba los documentos que Lauren había presentado.
Richard Blackstone parecía un hombre que acababa de presenciar el colapso de su propia carrera en tiempo real. Sus asociados murmuraban entre ellos, buscando una salida que ya no existía. «Señorita mayor», dijo la jueza sin levantar la vista, «asumo que tiene más evidencia para presentar». Lauren se puso de pie, segura, firme, como si estuviera sosteniendo el destino entre las manos. «Con permiso de tribunal, me gustaría llamar a la señorita Ivy Rowland como testigo». Todos en la sala se giraron al mismo tiempo cuando las puertas se abrieron. Ivy entró con paso seguro, vestida con un traje gris sencillo, sin los adornos, sin los colores llamativos, sin las máscaras. Su cabello estaba recogido en un peinado simple. Su maquillaje era casi invisible, pero era su postura lo que más llamó la atención. Ya no caminaba como quien busca aprobación. Caminaba como alguien que estaba lista para hablar la verdad. Grace la observó desde su asiento, buscando en su rostro aquella mujer que había sido su sombra, su rival, su herida. Pero la mujer que tomó el estrado ya no era esa. Era otra, más real, más cansada, más despierta. Después de prestar juramento, Lauren se acercó con la misma suavidad con la que se carga una bomba sin detonar. «Señorita Rowland», comenzó, «¿cuánto tiempo estuvo en una relación con el señor Whitmore?» 14 meses, respondió Ivy con voz clara. «De diciembre de 2023 hasta febrero de este año». Durante ese tiempo sabía que el señor Whitmore seguía casado. Ivy bajó la mirada por un segundo. No al principio. Él me dijo que ya estaba separado, que el divorcio ya estaba finalizado. Le creí durante los primeros 6 meses. Un murmullo recorrió el fondo de la sala. Grace sintió algo que no era exactamente empatía, pero sí una comprensión silenciosa. Ella también había creído en ello durante años. ¿Cuándo se enteró de la verdad? Preguntó Lauren. En una gala de caridad. Alguien mencionó a su esposa. Cuando lo confronté, él dijo que Grace estaba loca, que se negaba a firmar, que lo estaba arruinando por despecho. ¿Y usted le creyó? Ivy tragó saliva. Quería creerle. Estaba enamorada. O eso pensaba. Pero con el tiempo me di cuenta de que estaba enamorada de la versión que me vendió, no del hombre real. Grace sintió un nudo en la garganta. Era exactamente eso. Elliot era experto en vender versiones falsas. Y durante años, ella fue la única compradora. El señor Whitmore le pidió que le ayudara a ocultar bienes durante el proceso de divorcio. Ivy levantó la mirada. Firme. Sí. Movió dinero a cuentas a mi nombre. Dijo que era capital de inversión para mis proyectos, que era mejor tener ciertos activos fuera del radar hasta que Grace dejara de pelear. ¿Cuánto dinero recibió de él? Más de $800,000 en 8 meses. ¿Conserva los registros de esas transferencias? Sí, y devolví todo a una cuenta supervisada por la corte tan pronto como entendí lo que estaba pasando. Grace se quedó inmóvil. No era perdón lo que sentía, era un reconocimiento. Ivy no había sido inocente, pero tampoco había sido totalmente consciente. También fue usada, como todas. Lauren continuó con preguntas precisas, cada una desgarrando la fachada de Elliot un poco más. Ivy habló de otras mujeres que descubrió, de correos con nombres y fechas, de los viajes que Elliot decía eran de negocios pero que eran escapadas románticas financiadas con dinero de matrimonio. Y luego, la pregunta más dura de todas. «Señorita Rowland, ¿el señor Whitmore alguna vez expresó lo que pensaba de su esposa?» Ivy dudó por un segundo. Luego miró a Grace y apartó la mirada. Muchas veces. Dijo que Grace era aburrida, dependiente, que era un trofeo que se le olvidó que solo estaba ahí para adornar, que no tenía talento, que no valía nada sin él. La sala se quedó en silencio. Grace cerró los ojos solo un momento, no porque le doliera, sino porque ya no le dolía. Esas palabras, dichas en voz alta, perdían fuerza, como si dejaran de tener poder sobre ella al salir al mundo real. ¿Usted creyó eso en su momento? Ivy asintió lentamente. Sí, porque lo repetía todo el tiempo, y lo hacía con tanta seguridad que parecía verdad. Pero luego vi los correos, los documentos, su trabajo real. Me di cuenta de que todo había sido una mentira, que me había mentido igual que a ella. Lauren levantó una carpeta gruesa. Su señoría, presento como evidencia los documentos financieros completos de los bienes ocultos, además del historial completo de comunicaciones y movimientos bancarios proporcionados por la señorita Rowland.
Durante la siguiente hora, Grace observó cómo su historia era reconstruida frente a todos, no como la esposa silenciosa y decorativa que Elliot había vendido al mundo, sino como lo que realmente fue, pieza clave en el crecimiento de una empresa, la mente detrás de muchas decisiones, la estratega detrás del trono. La jueza escuchó cada detalle con atención. Rechazó cada intento de objeción de Richard con fastidio apenas disimulado. Señorita Mayor, dijo al final, ¿qué solicita su clienta en términos de resolución? Lauren respiró hondo. Dada la evidencia de evasión fiscal, manipulación emocional y ocultamiento de activos, solicitamos una distribución desigual de los bienes. Específicamente, el 75% de todos los activos matrimoniales, incluyendo la residencia familiar, las cuentas de retiro y el control sobre Whitmore Development Group. También solicitamos pensión conyugal por los daños económicos causados, así como una orden de restricción inmediata y completa. Grace sintió su corazón golpearle el pecho. 75%. No lo podía creer. No se atrevía a imaginarlo. La jueza tomó los documentos. Su rostro serio, sin mostrar nada. Receso de 1 hora para revisar la evidencia, dijo. Regresamos a las 3 de la tarde. La sala se vació lentamente, pero Grace no se levantó. Estaba procesando lo imposible. Por fin, se sentía lista para reclamar lo que siempre fue suyo. La hora de receso se sintió eterna. Grace salió del tribunal acompañada de Lauren y cruzaron la calle hasta una pequeña cafetería. El café humeaba frente a ella, pero no podía saborearlo. Todo su cuerpo estaba en pausa, como si su alma supiera que lo que venía era el giro final de una historia que ya no le pertenecía a Elliot. Lauren atendía llamadas sin parar. Al parecer, los medios ya sabían del escándalo. Pero fue una voz suave, inesperada, la que rompió el hilo de los pensamientos de Grace. ¿Grace? Ivy estaba de pie frente a su mesa, sin maquillaje, sin escudo, con los ojos más claros de lo que Grace recordaba. ¿Puedo sentarme? Sé que quizás no quieras, pero necesito decirte algo. Grace asintió, aún cautelosa, pero curiosa. Algo en Ivy ya no se sentía como amenaza. Se sentía humana. Sé que esto no lo cambia todo, y sé que pedir perdón no borra lo que pasó. Pero quiero que sepas que no tenía idea de cómo hablaba de ti realmente. Él me manipuló, como a ti. Solo vi la verdad cuando revisé su laptop. Ahí estaban tus correos, tus ideas, tus consejos. Era como leer sobre otra mujer. Una brillante, una verdadera socia. No la versión que me pintó. Grace no respondió enseguida. Observó a Ivy con cuidado. Ya no era la mujer que había caminado del brazo de Elliot con seguridad fingida. Ahora era alguien que había sido derrumbada y que había decidido reconstruirse. ¿Y eso fue lo que te hizo cambiar de bando? Preguntó Grace. Eso, y descubrir que no era la única. Encontré a 6 mujeres más. Probablemente haya más. Me di cuenta de que solo fui la siguiente en su lista. Nada especial. El silencio entre ambas no fue incómodo. Fue necesario. Una pausa entre 2 mujeres que finalmente se veían sin espejos ni máscaras. ¿Y ahora qué harás? Preguntó Grace. Empezar de nuevo. Negocio nuevo, nombre limpio, reputación desde cero. Elliot contaminó todo. Pero tal vez eso es bueno. Perder esa vida me obligó a buscar una verdadera. Grace sintió una punzada de respeto por ella, por su honestidad, por no esconderse. Un mensaje de texto interrumpió la conversación. Hora de volver. ¿Lista? Era de Lauren. ¿Estás lista? Preguntó a Ivy, levantándose con ella. Grace asintió. Por primera vez, sí lo estaba. Regresaron caminando juntas al juzgado, en silencio. Justo antes de entrar, Ivy se detuvo. Grace, por lo que vale, creo que vas a estar bien. Mejor que bien. Eres más fuerte de lo que jamás creyó. Grace sonrió. Y por primera vez, no fue una sonrisa para complacer. Fue una sonrisa que le nació desde el lugar donde habitaba su nueva fuerza. El tribunal estaba lleno. Voces conocidas, rostros de empresarios, reporteros, antiguos conocidos que antes la habían saludado solo como la esposa de Elliot Whitmore. A las 3 en punto, la jueza Harrison entró. Su expresión era de acero, sin emociones visibles. He revisado toda la evidencia presentada ante esta corte, empezó con voz firme. Este caso representa uno de los ejemplos más graves de manipulación financiera y emocional que he visto en 20 años. Un murmullo recorrió la sala. Grace sintió la mano de Lauren sobre su brazo, un ancla.
El comportamiento del señor Whitmore demuestra un patrón claro de engaño, ocultamiento de activos y abuso de poder con el fin de despojar a su esposa de sus derechos legales. Cada palabra de la jueza era un clavo en el ataúd de la narrativa que Elliot había construido durante años. Además, esta corte determina que la señora Whitmore no fue una beneficiaria pasiva de la fortuna matrimonial, sino una contribuyente activa. Su trabajo, conexiones y habilidades estratégicas fueron clave en el crecimiento de Whitmore Development Group. Grace contuvo la respiración. La jueza tomó una pausa. Luego, con la misma firmeza de antes, pronunció la sentencia. Esta corte le concede a la señora Grace Whitmore el 80% de todos los bienes conyugales, incluyendo la residencia familiar en Magnolia Drive, el 80% de los activos y ganancias futuras de Whitmore Development Group, todas las cuentas de retiro y la casa del lago en Boone. El aire salió del pecho de Grace como un suspiro contenido por meses. Además, el señor Whitmore deberá pagar una pensión conyugal de $15,000 mensuales durante los próximos 10 años, debido al intento deliberado de dejar a la señora Whitmore financieramente vulnerable. Los murmullos estallaron. Algunos jadeos. El rasguño apresurado de bolígrafos de los periodistas. Pero Grace solo escuchaba el silencio dentro de sí. Un silencio lleno de paz. También se aprueba la orden de restricción completa. El señor Whitmore no podrá contactar a la señora Whitmore ni acercarse a menos de 150 metros de su hogar o lugar de trabajo. Tampoco podrá emitir declaraciones públicas sobre ella o su participación en el negocio compartido. La jueza golpeó el mazo una última vez. Este matrimonio queda oficialmente disuelto. Señora Whitmore es libre de retomar su apellido de soltera si así lo desea, aunque conserva el derecho de seguir usando el nombre Whitmore con fines comerciales, dado su impacto comprobado en la marca. La sala estalló en reacciones. Algunos celebraban, otros cuchicheaban con sorpresa. Pero Grace solo se quedó sentada, quietecita, en paz. Lauren le habló al oído, emocionada. ¿Cómo te sientes? Grace se puso de pie lentamente. La luz de la tarde entraba por las ventanas del juzgado. Afuera, la ciudad esperaba. Libre, dijo simplemente. Y esa palabra era todo. Mientras recogían los papeles de la mesa, Grace sintió una presencia detrás. Se giró lentamente y lo vio. Elliot, de pie en la puerta del tribunal, más pálido que nunca, el traje arrugado, el rostro desencajado. Sus ojos se encontraron por un breve instante. Y por primera vez, Grace no sintió miedo, ni rabia, ni dolor. Solo vacío, solo certeza. En sus ojos, Elliot ya no tenía poder. No era más que un hombre derrotado viendo cómo se le escapaba la vida que construyó sobre mentiras. Grace no apartó la mirada. Le sostuvo los ojos como si quisiera que grabara bien en su memoria a la mujer que ya no podía manipular. Luego, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la salida, con paso firme, con los tacones resonando como campanadas de libertad sobre el mármol. 2 semanas después, Grace observaba desde el vestíbulo de mármol de lo que ahora era su casa, mientras los últimos objetos de Elliot salían en cajas de cartón. La orden de restricción impedía que él estuviera presente, así que su asistente dirigía la mudanza. Los relojes caros, las corbatas de diseñador, los cuadros que Elliot había elegido para presumir poder, todo se iba. Todo lo que alguna vez había gritado estatus, ahora solo parecía parte de una puesta en escena que ya no impresionaba a nadie. Grace caminó por las habitaciones como si las viera por primera vez. Sin él, el aire se sentía más ligero. Las paredes respiraban. El teléfono no paraba de sonar. Reporteros, felicitaciones, propuestas de negocios, curiosos queriendo saber si ella mantendría los contratos de Elliot. Pero hubo algo más inesperado. Llamadas de mujeres. Algunas conocidas, otras completas desconocidas. Todas con historias similares. Todas queriendo contarle lo que Elliot les había hecho. No solo en lo romántico, sino en lo profesional. El comportamiento del señor Whitmore demuestra un patrón claro de engaño, ocultamiento de activos y abuso de poder con el fin de despojar a su esposa de sus derechos legales. Cada palabra de la jueza era un clavo en el ataúd de la narrativa que Elliot había construido durante años. Además, esta corte determina que la señora Whitmore no fue una beneficiaria pasiva de la fortuna matrimonial, sino una contribuyente activa. Su trabajo, conexiones y habilidades estratégicas fueron clave en el crecimiento de Whitmore Development Group. Grace contuvo la respiración. La jueza tomó una pausa.
Luego, con la misma firmeza de antes, pronunció la sentencia. Esta corte le concede a la señora Grace Whitmore el 80% de todos los bienes conyugales, incluyendo la residencia familiar en Magnolia Drive, el 80% de los activos y ganancias futuras de Whitmore Development Group, todas las cuentas de retiro, y la casa del lago en Boone. El aire salió del pecho de Grace como un suspiro contenido por meses. Además, el señor Whitmore deberá pagar una pensión conyugal de $15,000 mensuales durante los próximos 10 años, debido al intento deliberado de dejar a la señora Whitmore financieramente vulnerable. Los murmullos estallaron. Algunos jadeos. El rasguño apresurado de bolígrafos de los periodistas. Pero Grace solo escuchaba el silencio dentro de sí. Un silencio lleno de paz. También se aprueba la orden de restricción completa. El señor Whitmore no podrá contactar a la señora Whitmore ni acercarse a menos de 150 metros de su hogar o lugar de trabajo. Tampoco podrá emitir declaraciones públicas sobre ella o su participación en el negocio compartido. La jueza golpeó el mazo una última vez. Este matrimonio queda oficialmente disuelto. Señora Whitmore, es libre de retomar su apellido de soltera si así lo desea, aunque conserva el derecho de seguir usando el nombre Whitmore con fines comerciales, dado su impacto comprobado en la marca. La sala estalló en reacciones. Algunos celebraban, otros cuchicheaban con sorpresa. Pero Grace solo se quedó sentada, quietecita, en paz. Lauren le habló al oído, emocionada. ¿Cómo te sientes? Grace se puso de pie lentamente. La luz de la tarde entraba por las ventanas del juzgado. Afuera, la ciudad esperaba. Libre, dijo simplemente. Y esa palabra era todo. Mientras recogían los papeles de la mesa, Grace sintió una presencia detrás. Se giró lentamente y lo vio. Elliot, de pie en la puerta del tribunal, más pálido que nunca, el traje arrugado, el rostro desencajado. Sus ojos se encontraron por un breve instante. Y por primera vez, Grace no sintió miedo, ni rabia, ni dolor. Solo vacío. Solo certeza. En sus ojos, Elliot ya no tenía poder. No era más que un hombre derrotado viendo cómo se le escapaba la vida que construyó sobre mentiras. Grace no apartó la mirada. Le sostuvo los ojos como si quisiera que grabara bien en su memoria a la mujer que ya no podía manipular. Luego, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la salida, con paso firme, con los tacones resonando como campanadas de libertad sobre el mármol. 2 semanas después, Grace observaba desde el vestíbulo de mármol de lo que ahora era su casa, mientras los últimos objetos de Elliot salían en cajas de cartón. La orden de restricción impedía que él estuviera presente, así que su asistente dirigía la mudanza. Los relojes caros, las corbatas de diseñador, los cuadros que Elliot había elegido para presumir poder, todo se iba. Todo lo que alguna vez había gritado estatus, ahora solo parecía parte de una puesta en escena que ya no impresionaba a nadie. Grace caminó por las habitaciones como si las viera por primera vez. Sin él, el aire se sentía más ligero. Las paredes respiraban. El teléfono no paraba de sonar. Reporteros, felicitaciones, propuestas de negocios, curiosos queriendo saber si ella mantendría los contratos de Elliot. Pero hubo algo más inesperado. Llamadas de mujeres. Algunas conocidas, otras completas desconocidas. Todas con historias similares. Todas queriendo contarle lo que Elliot les había hecho. No solo en lo romántico, sino en lo profesional. Manipulación, humillaciones, promesas falsas. El patrón era más grande de lo que imaginó. Elliot no solo había destruido matrimonios, había saboteado carreras, drenado confianza, dejado cicatrices invisibles en muchas mujeres. Señora Whitmore, el supervisor de mudanzas se acercó. Terminamos. El asistente del señor Whitmore me pidió que le entregara esto. Era un sobre, con su nombre, en la letra de Elliot. Grace esperó a que todos se fueran antes de abrirlo. Grace, espero que estés satisfecha con lo que lograste. Destruiste la reputación de un buen hombre por unos errores. Cuando te des cuenta de lo que tiraste, no esperes que yo esté ahí para recogerte. Elliot. Grace leyó la carta 2 veces. Luego, caminó directo hacia la chimenea, la encendió con calma y dejó que las llamas hicieran su trabajo. Ni una lágrima, ni una palabra, solo cenizas. El timbre sonó minutos después. Era Lauren, sonriente, con una botella de champaña y una carpeta en la mano. ¿Más documentos legales?, preguntó Grace, con una sonrisa cansada. Los buenos.
Los socios de Elliot han estado llamando todo el día. Algunos clientes importantes amenazan con retirar sus contratos si no hay una reestructuración en la empresa. Quieren ofrecerte la participación mayoritaria. Grace se quedó en silencio. El juez te otorgó el 80% de los bienes conyugales, continuó Lauren, y eso incluye el valor de la empresa. Pero si los socios te compran su parte, tú tendrías control total. Dirección, voz, decisiones. Grace se acercó a la ventana. El jardín que ella misma había diseñado y cuidado ahora era completamente suyo. El nombre de la empresa, el legado, todo lo que alguna vez construyó desde la sombra. ¿Y Elliot? Preguntó, completamente fuera, sin poder de decisión, sin relación legal con la empresa. Nada. Lauren se acercó con la mirada seria. Grace, esto es más que una victoria legal. Es la oportunidad de dirigir el imperio que ayudaste a levantar. ¿Lo quieres? Grace no respondió de inmediato. Caminó por la casa. Se detuvo frente al estudio de Elliot, ese que siempre evitaba. Oscuro, masculino, lleno de cuero y madera pesada. Pero la luz de la mañana entraba por los ventanales y lo transformaba todo. Abrió cajones. No por morbo, sino por redención. En el fondo del escritorio, encontró una carpeta marcada personal. Dentro había correos, comunicaciones entre Elliot y su abogado, estrategias sobre cómo manejar las expectativas de Grace, documentos donde minimizaba su papel, la reducía a esposa decorativa, una figura pública útil pero sin peso real. Grace sintió rabia, pero era una rabia limpia. Era fuego que alumbraba. Entonces su celular vibró. Un mensaje. Número desconocido. Soy Ivy. Sé que no somos amigas, pero pensé que deberías saberlo. Elliot anda diciendo que el juicio fue manipulado, que tú fabricaste pruebas. Solo quería que estuvieras lista. Grace respondió sin titubeos. Que hable. La verdad habla más fuerte. El siguiente mensaje llegó segundos después. Eres más fuerte de lo que yo fui. Estoy de tu lado. Grace sonrió también, y por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa le nació del alma. Bien, ya es hora de que aprenda lo que se siente ser subestimado. Y así, con una sola llamada, Grace cerró el último capítulo de su pasado y abrió el primero de su futuro. La rueda de prensa fue programada para las 2 de la tarde en la sede principal de Whitmore Development Group, ese imponente edificio de vidrio en el centro de Charlotte cuyo diseño interior había sido obra de Grace años atrás, cuando aún nadie reconocía su trabajo. Hoy, esa misma mujer se preparaba para dar su primer discurso como CEO y dueña mayoritaria de la empresa. Era más que una presentación, era una declaración de existencia. En el baño ejecutivo, Grace ajustaba su saco azul marino frente al espejo. Había elegido ese color con intención. No demasiado agresivo, pero firme. Seguro, lo suficiente para que cualquiera entendiera que ya no estaba pidiendo permiso para existir en ese mundo. Se veía distinta. No solo por el maquillaje sutil o el peinado sobrio. Era la mirada. Esa seguridad silenciosa que nace cuando dejas de vivir para complacer. Lauren apareció en la puerta. Todo listo. El salón está lleno. Medios, colegas, hasta algunos de los que te menospreciaban en las juntas. ¿Lista? Grace asintió. Salieron juntas por los pasillos decorados con fotos de los proyectos más emblemáticos de la empresa. En cada uno, Grace veía huellas de su trabajo, de su visión. Por años, esas fotos representaron la gloria de Elliot. Hoy, serían reescritas con la verdad. Al entrar a la sala de conferencias, el murmullo se apagó. Todos voltearon a verla. Grace reconoció muchos rostros. Periodistas que alguna vez solo entrevistaban a su esposo, empresarios que jamás le dirigieron la palabra en las cenas de gala, clientes que atribuían sus logros a Elliot. Hoy, todos esperaban escucharla a ella. Lauren tomó la palabra. Damas y caballeros, con ustedes, Grace Whitmore, nueva directora ejecutiva de Whitmore Development Group. Los flashes de las cámaras iluminaron el rostro de Grace mientras se acercaba al micrófono. Respiró profundo. No robé nada que no fuera mío, comenzó, con voz clara. Esta empresa, este éxito, esta historia, todo lleva mi huella desde el principio. La sala se quedó en silencio absoluto. Durante años trabajé en cada proyecto, cada estrategia, cada relación con clientes. Lo hice sin título, sin crédito, sin salario, porque creí que ese era mi papel como esposa. Pero el tribunal revisó cada documento, cada correo, cada registro, y la verdad salió a la luz.
Las preguntas llegaron como ráfaga. ¿Qué responde a quienes dicen que obtuvo la empresa por venganza? No busco venganza. Busco justicia, dijo Grace sin titubear. Venganza sería destruir. Yo estoy construyendo algo mejor. Otra voz se alzó. Su ex esposo ha dicho que usted no tiene experiencia para dirigir una empresa de desarrollo inmobiliario. Grace sonrió con una calma que desconcertó a más de uno. Curioso que nadie cuestionara mi experiencia cuando mis ideas generaban millones bajo su nombre. Tengo un posgrado en planificación urbana, 9 años de experiencia directa y ahora, la libertad para aplicar todo ese conocimiento. Lo único que cambió fue el nombre en la puerta. Siguieron las preguntas, rumores de clientes que se retirarían, preocupaciones sobre el liderazgo. Grace contestó cada una con claridad, sin evasivas. De hecho, ayer me reuní con nuestros 5 principales clientes. 4 confirmaron que se quedan. El 5º quiere expandir su contrato. La sorpresa fue evidente. Esperaban caos. Estaban viendo estabilidad. Entonces, un alboroto en el fondo del salón interrumpió todo. Se abrió paso entre la multitud. Elliot lucía descompuesto, ojeras marcadas, el cabello desordenado, el traje arrugado como si no hubiera dormido en días. ¿Quieren hablar de justicia?, gritó, con los ojos inyectados de rabia. Esta mujer destruyó la vida de un buen hombre porque no pudo soportar ser reemplazada. La seguridad se movió de inmediato, pero Grace levantó la mano. Quería enfrentarlo, no por él, sino por ella. Se acercó al borde del escenario, con pasos tranquilos. Elliot dijo, «Estás violando una orden judicial. Tienes que irte». Pero él la ignoró. «Yo construí esta empresa». Bramó. «Cada logro, cada dólar, cada reconocimiento. Fui yo, y ahora tú lo estás robando todo». Grace lo miró con compasión. No con debilidad, con poder. «Tienes razón en algo», dijo, con voz firme. «Trabajaste duro, pero no lo hiciste solo, y no lo hiciste limpio». Elliot dio un paso al frente, pero la seguridad lo detuvo. «Yo estuve en cada junta, cada propuesta, cada crisis. Fui tu compañera en todo, menos en el crédito». Él se puso rojo de furia. «Eras mi esposa. Era tu deber apoyarme, tu deber respetarme, y tú lo arruinaste todo». Grace no se inmutó. «El tribunal no me dio esta empresa por compasión. Me la dio porque la merezco. Y si algún día fracaso, será mi fracaso, no el de alguien que me utilizó como sombra». La seguridad finalmente lo sacó entre forcejeos. Elliot alcanzó a gritar una última vez. «Esto no ha terminado. Te vas a arrepentir». Grace se volvió hacia el público. Su rostro estaba sereno. ¿Alguna otra pregunta? El salón estalló en aplausos. Algunos periodistas se pusieron de pie. Y en ese momento, algo cambió. Ella ya no era la ex esposa. Era la CEO, la líder, la verdadera autora de la historia. 6 meses después, Grace observaba la ciudad desde la terraza de su oficina en el último piso. Era la misma vista que antes pertenecía a Elliot, pero ahora le hablaba diferente. El sol otoñal bañaba a Charlotte de un tono dorado, y justo enfrente, el nuevo proyecto de la empresa comenzaba a tomar forma. El Centro Comunitario Riverside, el primero en su tipo, diseñado con energía solar, jardines compartidos y viviendas realmente pensadas para las familias, no para las portadas de revistas. La puerta se abrió suavemente detrás de ella. «Grace, ya llegaron los del Charlotte Business Journal para la entrevista», anunció Marcus, su asistente. Ella asintió, acomodando su vestido verde bosque. A Elliot nunca le gustó ese color. Decía que la hacía ver demasiado natural. Por eso, justo por eso, se había vuelto su favorito. El último semestre había sido intenso. 3 clientes importantes no solo se quedaron, sino que ampliaron sus contratos. 2 compañías competidoras le ofrecieron alianzas estratégicas. Y lo más importante, la satisfacción de los empleados estaba en su punto más alto. La cultura de miedo y control que Elliot dejó atrás había sido reemplazada por una de colaboración, transparencia y propósito. Elliot, por su parte, no había logrado levantar su supuesta empresa rival. Después de su colapso público durante la conferencia, su reputación quedó destruida. La última vez que supo de él, se había mudado a Atlanta, buscando empezar de nuevo en un lugar donde nadie conociera su historia. A Ivy le mandó un mensaje hace 2 meses. «Vi el artículo de crecimiento de tu empresa. Estoy orgullosa. Estoy en terapia, descubriendo quién soy sin tener que actuar para alguien más».
Grace le respondió, «Me alegra. Cuídate mucho». Señora Whitmore, el crecimiento de su empresa ha sido impresionante. 40% más en ingresos, nuevos proyectos, premios. ¿A qué atribuye este éxito? Grace sonrió. Cuando ya no tienes que invertir energía en sostener el ego de alguien más, te queda espacio para liderar de verdad. Ambas rieron. La entrevista fluyó con naturalidad. ¿Extraña no ser la que toma las decisiones? Nunca dejé de tomarlas, respondió Grace con firmeza. Solo dejé que alguien más se llevara el crédito. Pero no extraño minimizarme para que otro brille. La reportera dudó un segundo. ¿Algún comentario sobre el silencio de su exesposo desde la conferencia? Le deseo paz, si es lo que busca, dijo Grace con neutralidad. Pero mi energía ya no está enfocada en lo que quedó atrás. Estoy construyendo hacia adelante. Hablaron del proyecto Riverside, de cómo no era revolucionario, sino justo. La buena arquitectura no debe ser un lujo. Todos merecen vivir en lugares dignos, funcionales y bonitos, sin importar su nivel de ingreso. También hablaron de transparencia, de cómo había abierto los libros financieros de la empresa, implementado reparto de utilidades y creado políticas que priorizaban la ética sobre la apariencia. Los secretos cuestan caro, dijo. Mantenerlos consume energía. Y la confianza no se construye ocultando cosas. Cuando hablaron de los premios personales que había recibido, Grace fue clara. Hace un año, pensé que no tenía nada que ofrecer, que lo único valioso en mí era mi habilidad de organizar la vida de otro. Resulta que ese solo que tantas veces me dijeron, estaba haciendo más trabajo de que nadie quiso reconocer. ¿Qué le diría a otras mujeres que estén pasando por lo que usted vivió? Grace se inclinó hacia adelante. Documenten todo. Escuchen su intuición. Y recuerden, la opinión de alguien, incluso si es alguien que aman, no es un hecho. Solo es una opinión. No vivan pequeñas para que otro se sienta grande. La entrevista terminó. Mientras revisaba algunos contratos en su escritorio, su celular vibró. Un mensaje de Lauren. Vi el adelanto de la entrevista. Te estás volviendo una estrella. Cenamos para celebrar. Grace respondió. No puedo este fin. Tengo visita de terreno para un nuevo proyecto de vivienda accesible. Pero almorzamos el martes. ¿Celebrar? Sí. Siempre. Mientras salía hacia casa, el lugar ya no se sentía como un museo a la gloria de Elliot. Era suyo. Había colores cálidos, fotos familiares, plantas que florecían en cada rincón. Estaba saliendo con alguien nuevo. Nada serio aún, pero la diferencia era clara. Por primera vez, la elegían por quien era, no por lo que representaba. Ya en el coche, su celular volvió a sonar. Número bloqueado. Por alguna razón, contestó. Grace, la voz era baja, derrotada, pero la reconoció al instante. Solo quería decirte, tenías razón. En todo. Sobre mí, sobre ti, sobre lo que destruí. Era Elliot. Grace no sintió rabia, ni tristeza, ni triunfo, solo un vacío tranquilo. No espero que me perdones, continuó él. No lo merezco. Solo necesitaba que supieras que ya entiendo lo que perdí. Grace respiró hondo. Elliot, me alegra que estés buscando ayuda, pero esta llamada no es sobre mí. Es sobre ti intentando sentirte mejor. Y eso ya no es mi responsabilidad. Lo sé, solo quería. Te deseo paz, lo interrumpió con amabilidad. Pero no me contactes de nuevo. Colgó. Borró el número. Al llegar a casa, un nuevo mensaje la esperaba en LinkedIn. Una invitación para dar una conferencia nacional sobre desarrollo urbano sostenible en San Francisco. Hace 6 meses, habría dudado de su capacidad. Esa noche, comenzó a redactar su confirmación. Un año después de su divorcio, Grace se preparaba para asistir a la gala de los premios a la excelencia empresarial de Charlotte. Estaba nominada como Emprendedora del Año, no como la ex de nadie, no como una historia inspiradora de recuperación, como una líder que transformó su empresa y su industria. Eligió un vestido azul medianoche, no para agradar, sino porque la hacía sentir fuerte. En el espejo se reflejaba una mujer completa, firme, sin necesidad de permiso. Ivy tocó la puerta. «Te ves increíble», dijo sonriendo. «Mejor dicho, te ves como tú. ¿Qué es mejor que increíble?» «Tú también», respondió Grace. Ivy había fundado una consultora ayudando a otras mujeres a salir del mundo de apariencias digitales. Pequeño proyecto, pero real. Sostenible.
¿Lista para mostrarle a Charlotte cómo se ve el verdadero poder femenino? Grace asintió, tomando su brazo. Rieron juntas. Dos mujeres que antes fueron rivales, ahora unidas por la experiencia de haber vivido vidas prestadas y elegir reconstruirse desde la verdad. La noche fue mágica. Grace caminó por el mismo salón donde antes era solo la esposa de. Pero ahora, los aplausos eran para ella. Cuando escuchó su nombre como ganadora del premio, sintió algo más profundo que orgullo, vindicación. Este premio no es solo mío, dijo a micrófono. Es para cada mujer que alguna vez fue llamada solo una esposa, solo un apoyo, porque ese solo ha sostenido más de lo que muchos atreven a admitir. Hoy, celebramos que reconocer nuestro valor no necesita permiso. Los aplausos llenaron el salón. Más tarde, en su sala con Ivy y Lauren, copas en mano, Ivy brindó. Por Grace, por mostrarnos cómo se ve una mujer que se elige a sí misma. Por las segundas oportunidades, agregó Lauren. Grace levantó su copa. Y por tener el valor de tomarlas. Por entender que nuestro valor nunca estuvo en duda. Solo tardamos en aceptarlo. Esa noche, mientras cerraba la puerta tras despedirse de sus amigas, Grace miró su hogar, su vida, su futuro. Y supo que lo más revolucionario que había hecho no fue ganar una empresa, ni un juicio, ni un premio. Fue negarse, para siempre, a ser más pequeña de lo que realmente era.